Él fue echado de casa bajo la lluvia por ser gay. Un desconocido paró el coche y le ofreció un techo, frío, distante, repleto de gestos disimulados que intentaban no parecerse a cariño. Lucas se marchó antes del amanecer, dejó una carta y reconstruyó su vida desde cero. Rafael llevó ese papel en el bolsillo durante 3 semanas. Cuando por fin encontró a Lucas en una tienda de ropa, caminó hacia él. Y esta vez no se dio la vuelta. Ahora los dos intentan aprender algo que ninguno sabe todavía cómo se hace. Rafael llamó el martes siguiente, a las 10:32 de la noche. Lucas vio el nombre en la pantalla, Rafael, el del coche, y se quedó mirándolo durante exactamente 3 tonos antes de responder. No era por juego, era para respirar. «Hola», dijo Rafael. «Hola», dijo Lucas. 4 segundos de silencio. «Estaba pensando en ese café», dijo Rafael. «En el pastel de naranja». Lucas cerró el libro que estaba leyendo. «Tú pediste un sándwich que no te comiste». «¿Me comí la mitad?» «¿Comerte la mitad también cuenta como no comer?» Otro silencio, pero distinto. De esos que sonríen aunque ninguno de los dos pueda ver la cara del otro. La llamada duró 11 minutos. No resolvió nada. No quedaron en nada. No llevó a ningún sitio concreto. Cuando colgaron, Rafael se quedó mirando el techo de la oficina un rato que no supo medir. Y el martes siguiente volvió a llamar. A la misma hora, casi sin darse cuenta. Se convirtieron en rutina sin que ninguno de los dos la hubiera propuesto. Todos los martes, a eso de las 10:30 de la noche. Rafael desde algún rincón del apartamento, a veces desde el estudio, a veces desde el balcón, una vez desde el suelo de la sala, porque se había tirado a pensar y se había quedado ahí. Lucas en el colchón inflable de Davi, o en la cocina, o dando vueltas por la cuadra con los auriculares puestos mientras la ciudad dormía. Las conversaciones se abrían poco a poco, como cajones que llevaban años sin abrirse. Rafael habló de su padre, un hombre de pocas palabras y expectativas muy altas, que le había enseñado a ser competente, pero se había olvidado de enseñarle todo lo demás. Lucas habló de su época en la secundaria, de los 3 años en los que vivió una versión de sí mismo que encajara en las expectativas de los demás, y de la energía que aquello le había robado y que nunca terminó de recuperar. También hablaban de cosas pequeñas, series, una canción que uno le enviaba al otro sin explicación y que el otro escuchaba antes de contestar. Rafael descubrió que Lucas dibujaba, bocetos sueltos en un cuaderno que nunca le enseñaba a nadie, y pasó una semana completa intentando convencerlo de que le mandara una foto de cualquiera de esos dibujos, con una insistencia que él mismo habría encontrado ridícula si se hubiera parado a analizarla. Lucas no mandó nada. ¿Por qué?, preguntó Rafael una de esas noches. Porque cuando ves algo de alguien así, terminas conociendo una parte que la persona no eligió mostrarte, respondió Lucas, y todavía no sé si estoy listo para eso. Rafael guardó silencio un instante. Eso es lo más honesto que me han dicho en la vida, contestó. La primera gran reviravolta sucedió un jueves. Lucas estaba en medio del turno cuando sonó la campanilla de la tienda. Levantó la mirada de la percha que estaba ordenando, esperando ver a un cliente cualquiera. No era un cliente cualquiera. Era una mujer de unos 45 años, abrigo beige, bolso negro y el pelo recogido con algunos mechones sueltos en la frente. Sus miradas se cruzaron al mismo tiempo y los dos se quedaron completamente inmóviles durante un segundo que pareció mucho más largo. Era su madre. No había entrado a comprar nada. Quedó claro en cómo se detuvo junto a la puerta, sin mirar la ropa, sin fingir que pasaba por casualidad. Había ido hasta allí a propósito. Alguien le había dicho dónde encontrarlo. Ella había decidido ir, y esa decisión le había costado. Su expresión no era la de la noche de la lluvia, era otra cosa, más pequeña, más difícil de nombrar. Don Álvaro salió del pasillo del fondo y captó la situación con la velocidad de quien lleva 50 años viendo de todo. «Lucas, tómate un descanso», dijo, con esa naturalidad que escondía un gran cuidado. Salieron a la acera. Se quedaron a 2 metros de distancia.
la misma que Lucas había mantenido con Rafael semanas antes, pero con un peso completamente distinto. La madre abrió la boca 2 veces antes de poder hablar. «Supe por tu primo que estabas aquí», dijo. «Estuve un tiempo sin decidirme a venir». Lucas permaneció en silencio. Dejó que continuara. «No vine a pedirte perdón», siguió ella, y Lucas sintió que el estómago se le cerraba. «Pero todavía no sé cómo se hace esto correctamente. Vine porque... vine». Era poco, Lucas lo sabía. Y al mismo tiempo había algo en ese «vine porque vine», en esa incapacidad de ponerlo en palabras bonitas que él reconoció. Porque él mismo había hecho exactamente lo mismo en una carta escrita a las 4 de la mañana. Estuvieron allí 15 minutos. No resolvieron nada. No se abrazaron. Pero cuando ella se marchó, Lucas se quedó mirando la silueta del abrigo beige desaparecer por la calle y sintió. No alivio, no perdón, nada tan claro como eso. Una pequeña grieta, suficiente para que entrara un poco de luz. Volvió a la tienda. Dobló mal 3 camisas y tuvo que rehacerlas. Esa noche de martes, Lucas esperó la llamada de Rafael con una ansiedad que ya ni siquiera intentaba ocultarse. A las 10:28 el teléfono vibró. Contestó al primer tono. Le contó todo lo del jueves, su madre, la acera, ese «vine porque vine», que no era una disculpa, pero era algo. Rafael escuchó sin interrumpirlo, y mientras hablaba, Lucas se dio cuenta de que era la primera vez que lo contaba en voz alta a alguien que no fuera Davi. Cuando terminó, Rafael guardó silencio unos segundos. «Mi padre murió sin haber dicho nunca que se arrepentía de nada», dijo con lentitud. «No porque no se arrepintiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. A veces pienso que ese «vine porque vine» de ella es más honesto que años enteros de silencio». Era la primera vez que Rafael hablaba de su padre en pasado. Lucas no preguntó antes, y tampoco preguntó ahora. Simplemente dejó el espacio abierto, como Rafael había aprendido a hacer por él. «¿Cuánto tiempo hace?», preguntó Lucas. 3 años. Una pausa larga. «Yo trabajaba 18 horas al día en esa época. Creía que era ambición. Tardé en darme cuenta de que era otra cosa». Lucas permaneció acostado en la oscuridad del cuarto, con los ojos abiertos, el teléfono caliente pegado a la oreja, escuchando el silencio de Rafael como si pudiera sentir su peso sobre el pecho. Rafael. Gracias por llamar otra vez. Silencio. Gracias por contestar. La segunda gran reviravolta llegó 2 días después, un sábado que ninguno de los dos había planeado. Rafael le escribió a las 11 de la mañana, sin preámbulos. «Hoy abre una exposición en el MASP. ¿Te gusta el arte? No sé si tienes planes». Lucas miró el mensaje durante un buen rato. Luego respondió. «¿Cómo sabes que me gusta el arte?». La respuesta llegó demasiado rápido para ser casual. «Tienes 3 libros de artistas diferentes en la mochila que dejaste abierta en la sala el tercer día». No estaba espiando, solo lo vi. Lucas lo releyó 2 veces y sonrió a la pantalla, consciente de que sonreía a un celular, y sin que le importara. «Dijiste que no estabas espiando, pero diste demasiados detalles para quien solo miró». 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. «Te espero en el coche abajo». Lucas se quedó quieto un segundo, se levantó, agarró el abrigo, fue hasta la ventana y miró hacia abajo. Efectivamente había un coche oscuro estacionado, y una figura en el asiento del conductor que no miraba hacia arriba, pero que parecía saber que estaba siendo observada. Davi apareció en la puerta del cuarto con una taza de café. «¿Es él?». «Es él». Davi tomó un sorbo. «Anda». Lucas tomó las llaves, bajó por las escaleras, la energía del momento no cabía en un ascensor, y salió a la luz de la mañana de sábado. Rafael estaba de pie junto al coche, no dentro, de pie, afuera, como quien decidió que esta vez no esperaría detrás del vidrio. Se miraron en la acera. «Bajaste hasta aquí sin avisar», dijo Lucas. «Sí, eso es bastante atrevido». «Lo sé», respondió Rafael. Y luego, con esa honestidad nueva que aún le costaba pero ya no necesitaba tanto esfuerzo,
pero aprendí que si espero el momento perfecto, me quedo parado para siempre. Lucas lo miró un largo segundo, a los ojos que ya no huían, a los hombros más ligeros, al hombre que aprendía en tiempo real. Dio un paso hacia el auto. Cuéntame de la exposición en el camino. Rafael abrió la puerta del pasajero desde afuera, un gesto que Lucas notó y archivó en silencio. El coche olía igual que la primera noche, a cuero y a algo discretamente amaderado. Pero esta vez el silencio no pesaba. Era solo el silencio cómodo de dos personas que tienen mucho por descubrir y ninguna prisa porque termine. Rafael arrancó. Y antes de meterse en el tráfico, sin apartar la vista de la carretera, preguntó: «¿Algún día me vas a poner un apodo mejor?». Lucas abrió los contactos en su celular, miró a Rafael un segundo y sonrió. «Aún no», dijo, «pero ya está cerca». Rafael no dijo nada. Solo se le escapó esa media sonrisa torcida en la comisura izquierda, la más auténtica que Lucas conocía. El coche se incorporó al tráfico. La ciudad se abrió delante de ellos como una promesa sin fecha límite. El MASP, aquel sábado, estaba exactamente como están los museos cuando una exposición es buena y la ciudad se entera, lleno sin estar abarrotado, con ese flujo que obliga a la gente a caminar más despacio y a mirar con mayor atención de la que tendrían en una sala vacía. A Lucas le gustó eso. Rafael, que había propuesto el paseo, observaba a Lucas mientras éste observaba las obras con una atención que intentaba disimular, pero sin mucho éxito. La exposición consistía en fotografía documental, imágenes de ciudades latinoamericanas de los años 80, en blanco y negro con grano marcado. Rostros de gente común capturados en momentos en los que no sabían que estaban siendo fotografiados. Lucas se paraba frente a cada una. Rafael se paraba donde Lucas se paraba. «Esta de aquí», dijo Lucas, detenido frente a una foto de una calle mojada por la noche, con un hombre parado bajo un farol. «Parece que está esperando algo que ya se fue». Rafael miró la foto, luego miró a Lucas. «O algo que todavía no ha llegado», respondió. Lucas giró la cara, y de repente estaban más cerca de lo que habían percibido, a solo un paso de distancia, con la luz fría del museo recortando el perfil de Rafael de una manera que Lucas registró y guardó sin proponérselo. Siguieron caminando. Eran casi las 3 de la tarde y se encontraban en la segunda sala cuando Lucas sintió vibrar el teléfono, un mensaje de Davi sobre algo que podía esperar. Aprovechó para ir al baño, que había visto al entrar en esa planta. «Vuelvo en un momento», dijo. Rafael asintió, sin apartar los ojos de una gran fotografía en la pared del fondo. Lucas salió por la puerta lateral. Recorrió el pasillo de los sanitarios y tardó unos 5 minutos en total. Respondió a Davi, se lavó las manos y se miró en el espejo con la expresión de quien sabe que está teniendo un muy buen sábado. Estaba regresando por el pasillo cuando oyó la voz. No las palabras exactas, sino el tono. Ese tono inconfundible de quien conoce a alguien tan bien que no necesita presentaciones. Se detuvo antes de doblar la esquina para entrar en la sala. Había un hombre al lado de Rafael. Lucas lo vio a través de la rendija de la puerta entreabierta antes de que lo vieran a él. Se quedó clavado en el sitio, no por cálculo, sino por esa parálisis involuntaria que el cuerpo activa cuando el cerebro aún intenta procesar lo que los ojos acaban de captar. Algo. Un par de años mayor que Rafael. Hombros anchos bajo una chaqueta de cuero fina. Cabello oscuro un poco largo. Un bronceado que desentonaba con el invierno paulistano, de quien ha estado en un lugar con sol de verdad. Había algo en la manera en que ocupaba el espacio. No era arrogancia, sino una naturalidad profunda, la de quien nunca ha dudado si pertenece o no a un lugar. Era guapo. Lucas lo notó con esa objetividad incómoda de quien preferiría no haberlo notado. El hombre hablaba con Rafael en voz baja, el cuerpo ligeramente inclinado hacia él, no de forma invasiva, pero lo bastante cerca como para que fuera una decisión consciente. Rafael mantenía la postura defensiva que Lucas ya reconocía, hombros ligeramente retraídos, mandíbula apretada, los ojos clavados en la fotografía de la pared, como si mirar a otro lado fuera su manera de no estar completamente en esa conversación. Pero no se marchó. Lucas debería haber entrado,
Debería haber doblado la esquina y regresado al lugar donde estaba 10 minutos antes, como si nada fuera diferente, porque técnicamente nada lo era. No sabía quién era ese hombre, no sabía qué se estaba diciendo y no tenía ningún derecho sobre esa escena. Pero se quedó allí. El hombre dijo algo que Lucas no alcanzó a oír, las últimas palabras de una frase, el final de algo, y entonces se inclinó. Un movimiento pequeño y calculado, su boca acercándose al oído de Rafael con la familiaridad de quien ya ha estado en esa distancia antes y sabe exactamente el efecto que causa. Rafael cerró los ojos menos de un segundo, tan rápido que Lucas casi no lo notó, pero lo notó. Luego el hombre se enderezó. Apoyó la mano en el hombro de Rafael, una mano que se posó allí con la naturalidad devastadora de un gesto repetido cientos de veces, y lo abrazó. Breve, firme, el tipo de abrazo que guarda memoria. Cuando se separaron, inclinó la cabeza y le dio un beso en la mejilla a Rafael. Despacio, sin prisa, con la calma de quien no necesita demostrar nada porque ya lo ha demostrado todo antes. Y entonces, antes de girarse para marcharse, los ojos del hombre cruzaron la rendija de la puerta y se encontraron con los de Lucas. Fue solo un segundo, quizá menos, pero fue el tipo de segundo que tiene peso propio, que contiene demasiada información para el tiempo que dura. El hombre miró a Lucas con una expresión que no era de sorpresa, y esa ausencia de sorpresa lo dijo todo. Sabía perfectamente quién era Lucas. Había ido hasta allí sabiéndolo, y lo que pasó por su rostro en ese instante no era crueldad exacta, sino algo más frío y calculado, la satisfacción discreta de quien planta una semilla y espera ver cómo reacciona la tierra. La comisura de su boca se movió, casi imperceptible, una puntuación final en una frase que solo él había escrito. Giró y salió por la otra puerta de la galería sin mirar atrás. Lucas contó hasta 3. Respiró por la nariz. Recompuso su expresión con el cuidado de quien aprendió desde temprano que mostrar lo que siente no siempre te protege, a veces solo te expone. Y entró en la sala. Rafael se volvió al oír los pasos. Había algo distinto en él ahora, una tensión nueva. Los ojos recorriendo rápidamente el rostro de Lucas, buscando algo. Lucas no le dio nada. Todavía falta una sala, dijo, deteniéndose a su lado frente a la misma fotografía de antes, la de las imágenes de Río. Una pausa breve. «¿Viste?», comenzó Rafael. «La placa dice que también hay obras de los 70 en esa sala», lo interrumpió Lucas con tono suave, sin agresividad, la mirada fija en la foto. «Aún no vi ninguna. Deben estar al fondo». Rafael guardó silencio un segundo. Lucas empezó a caminar hacia el fondo de la sala. Poco después, oyó los pasos de Rafael siguiéndolo. No dijo nada. Se detuvo frente a una fotografía aérea de una favela en Río, un laberinto de techos, tendederos y vida bullendo en cada centímetro, y se quedó observándola con la concentración de alguien completamente presente, o completamente fingiendo estarlo. Salieron del museo poco después de las 5. La luz de la tarde era naranja y baja, la avenida Paulista repleta del bullicio típico de sábado. Se quedaron parados al borde del ván libre, ese espacio debajo del museo que es de todos y de nadie, viendo pasar la ciudad. Rafael rompió el silencio primero. El hombre de adentro era Enrique. Lucas asintió una sola vez, despacio, como si la información fuera nueva. El ex que volvió de Lisboa. No era una pregunta. Rafael parpadeó. ¿Lo sabías? Me contaste que había regresado, dijo Lucas. Es lógico que vaya a los mismos lugares que tú. Era una respuesta técnicamente perfecta. No mentía, no revelaba nada más de lo necesario. Rafael lo miró un instante con esa expresión que Lucas aún no terminaba de descifrar, pero que ahora contenía algo nuevo. Un malestar dirigido más hacia sí mismo que hacia Lucas. No fue planeado, dijo Rafael.
Apareció de repente. No tienes que explicarme nada, respondió Lucas. Su voz salió ligera, equilibrada, exactamente como la había ensayado en los últimos minutos. No hemos acordado nada, Rafael. No me debes explicaciones sobre nadie. Había una crueldad involuntaria en decir la verdad con el tono equivocado. Lucas lo sabía. Aún así, lo dijo. Rafael se quedó mirando la avenida. Tenía la mandíbula tensa, conteniendo algo que no terminaba de salir. Lucas ajustó la mochila. Gracias por el MASP, dijo. Estuvo lindo. Y empezó a caminar. Esta vez Rafael no lo siguió. Lucas creyó oír el sonido de alguien que se quedaba quieto mientras el mundo seguía girando. No miró atrás. Dobló la esquina y se detuvo. La espalda contra la pared fría. Los ojos clavados en el suelo. La ciudad ruidosa e indiferente a su alrededor. No era nada. Se repitió eso por dentro con firmeza, como una orden. No tenía nada concreto. No había promesas. No había palabras dichas. No había derecho sobre nada. Todo era verdad. Y sin embargo, se quedó allí parado más tiempo del que debería alguien que está bien. El celular vibró. Apareció sin avisar. Quiero que sepas eso. Lucas leyó el mensaje. Lo releyó. Se quedó mirando las palabras como si pudiera encontrar en ellas algo que lo liberara de lo que sentía. Guardó el teléfono sin responder. Y siguió caminando por la Paulista, con ese peso silencioso y preciso de quien finge muy bien ante el mundo, y sobre todo ante sí mismo, que nada de eso significa nada.